vamos a comenzar con nuestra lectura en Lucas capítulo 5 y quisiera que alguien me buscara el pasaje paralelo en Mateo 9. Lucas capítulo 5, versículo 27 dice lo siguiente: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora yo quisiera leer la misma historia en Mateo capítulo 9, versículos 9, 10 y 11 creo que son. ¿Alguien lo tiene a mano? Sí, yo tengo. ¿Me lo puede leer? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Gracias. La discrepancia más notable es que Lucas dice que se llamaba Leví. Mateo, hablando de sí mismo, dice que su nombre era Mateo. Su nombre original, que le puso su padre, Alfeo, era Leví. También, irónicamente, Leví es de la tribu sacerdotal, es un nombre de dedicación a Dios. Y este era colaborador romano, un traidor a la patria, y lo veían los judíos. No lo tragaban, como decimos comúnmente, porque él trabajaba para los romanos y el contrato que tenía con los romanos decía: bueno, tú tienes que recaudar cierto porcentaje para nosotros. De ahí en más, todo lo que recaudes, te lo puedes agarrar. Entonces, el pueblo no lo quería por esas dos razones: porque eran reconocidos ladrones y porque eran colaboradores con los opresores romanos. En este día probablemente caluroso y ciertamente polvoroso, él estaba sentado probablemente en la oficina, no afuera, en una casa de adobe con techo de paja, caluroso del Medio Oriente. Y él estaba haciendo algo que no le gustaba. Y la Biblia no dice, no sabemos si fue a través de su padre Alfeo que conoció a Jesús, no sabemos si fue un encuentro nocturno como con Nicodemo, no sabemos de qué forma, pero se da a entender que Mateo ya se había encontrado con Jesús, ya lo conocía y ya tenía ese peso en su corazón de que no me gusta lo que estoy haciendo. Tengo un peso que me acusa, es la culpabilidad de lo que estoy haciendo. Es el peso que tengo de que esto es cotidiano. Esto no es, hay algo más en la vida. Yo quiero un cambio. Yo quiero una luz en mi vida. Yo quiero algo que me dé una respuesta. Él ni sabía lo que era, pero sabía que tenía un vacío en su corazón y necesitaba algo. Había conocido a Jesús, pero cuando Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme, él supo enseguida, ese era el momento en que él tenía que actuar, porque eso era lo que él buscaba, ese era el cambio que él quería. La respuesta de Mateo o Leví fue algo ejemplar para todos nosotros,
y fue un acto que probablemente solidificó su relación con Dios en que aceptó seguir a Jesús. Vemos la diferencia entre uno y otro. Jesús a muchas personas a través de la Biblia, empezando por Abraham, de Jacob a Israel, de Saraí a Sara, le cambió no solo el nombre, sino el significado también. Le cambió de Saulo a Pablo, en este caso de Leví a Mateo. Y Mateo tenía mala reputación, era reconocido por todo su pueblo, porque obviamente era colaborador con los enemigos. Y felizmente él aceptó el cambio del nombre y apenas tuvo la oportunidad de escribir acerca del Evangelio. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se cambió el nombre y escribió Mateo, mientras que Lucas, queriendo ser muy preciso como médico que era, Lucas dijo, es Leví, hablando de su nombre antiguo. Pero les quiero decir una cosa, que cuando uno se encuentra con Jesús, las cosas cambian. Yo nací con Ricardo porque me pusieron así, pero cuando yo acepté a Cristo, ya pasé de ser Ricardo a ser hijo de Dios. Ya no era una creación de Dios solamente, pasé a ser hijo adoptivo. Escribieron mi nombre en el libro de la vida. Y la reacción de Mateo tiene 6 características que yo quisiera repasar con ustedes. Número 1, reconoció su propia situación. Estaba consciente de que esto no me gusta, esto está mal, o sea cual sea la condición de su corazón, él sabía no era lo que él quería. Número 2, quería un cambio en su vida. Debido a que respondió tan espontánea y rápidamente, sabemos que estaba esperando ese cambio. Probablemente porque en el encuentro con Jesús, él se había dado cuenta de su condición y estaba listo, faltaba solamente ese llamado. Y cuando Jesús dice, sígueme, no hubo explicaciones, no hubo justificaciones, no hubo excusas de parte de él, no hubo titubeo, fue inmediato. Y ese es número 3, él estaba atento al llamado. Él estaba esperando. Si había una cola de gente que había sacado números esperando hacer sus impuestos a pagar, habrán tirado cosas porque él tiró el lápiz y no quiere saber más nada, salió de la oficina, arréglenselas ustedes. Yo me voy. Número 4, obedeció el llamado inmediatamente. Bueno, a ver, déjame pensarlo. Esto tengo que ver cómo resuelvo y... No, inmediatamente. Acuérdense la historia del joven rico que viene a Jesús y le dice, yo quiero ser un discípulo también. Y Jesús le dice, perfecto, qué bien. ¿Sabes qué? Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. No tanto. Somos más como Mateo o como el joven rico. Sí, Señor, ahora por completo. O Señor, no quiero ser tan fanático. Yo voy una vez a la semana a la iglesia y bastante. Hay una diferencia, pero Mateo obedeció inmediatamente. 5, celebró el cambio que hizo. Lo primero que hizo fue invitar a todos sus amigos. Y evidentemente había desde prostitución hasta otros publicanos, había todo tipo de gente en su casa, pero lo que no había eran sacerdotes y religiosos, porque ellos estaban afuera. Yo no me meto a esa casa con esa gentuza. Ellos estaban afuera juzgando a los que estaban adentro y juzgando a Jesús, acusando a Jesús
por juntarse con ese tipo de gente. Publicanos eran el nombre que le llamaban a los recaudadores de impuestos, que eran socios de los romanos. No había gente más baja en la sociedad judía que un publicano. Número 6. Mateo afrontó las críticas de los religiosos. Ahora queremos ver una cosa que afecta siempre a nuestra relación con el Señor. Y para hacerlo tenemos que dar un paso atrás y estudiar el trasfondo de todo esto. Porque a veces leemos los nombres, pero no entendemos. Ahora entendemos que, por ejemplo, Leví y Mateo, el cambio de nombre era importantísimo para Mateo. Él vivía, yo sé que fui malo, yo sé que fui traidor, yo sé que fui pecador, pero ahora yo soy Mateo. Leví lo dejé atrás. Eso era importante para Mateo. Él celebró eso y él afrontó esas críticas y salió a predicar al mundo. Entonces tenemos que ver que, por ejemplo, los publicanos eran recaudadores de impuestos, igual que él. Pero la política de la religión, no hay gobierno opresor, tiránico en toda la historia de la humanidad que no haya usado de alguna forma la religión para oprimir al pueblo. Lo hacen hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver la conexión en esta sociedad judía. Número 1, los saduceos. Con C en el medio y termina y comienza con S. Es la secta aristocrática de los judíos que colaboraban con los invasores romanos y ocupaban posiciones de autoridad que los romanos les estaban dando. Ustedes cooperan con nosotros, les pagamos su sueldo, los elevamos a posiciones de autoridad. Entonces había cierta gente entre los religiosos que no eran tan devotos a Dios, obviamente, porque eran más amigos con los romanos. Y estos eran los saduceos. Por ejemplo, tenían posiciones de autoridad y control del gobierno de Herodes. Acuérdense, Herodes no era el verdadero rey judío, no era ni siquiera judío. Entonces, él fue asignado a esa posición por los romanos. Para gobernar y para controlar su gobierno, los romanos asignaron a los saduceos, a los religiosos ricos, a los de arriba. Entonces ellos controlaban el templo, que era el centro de todo lo que pasaba en Jerusalén y en Israel. No creían en la resurrección de los muertos, eran muy mal vistos por el pueblo por su colaboración con los romanos. Número 2, la otra secta que nos es un poco más familiar, porque Jesús lo menciona a cada rato y ellos chocaban con Jesús. Ahora les explico por qué. Los saduceos no les importaba Jesús, porque no les afectaba su gobernatura, su autoridad que venía de los romanos. Sin embargo, los otros eran los fariseos. Número 2, una secta estrictamente adherente a la ley de Moisés. Eran nacionalistas, o sea, lo opuesto. Eran en contra de los romanos. No como los saduceos, que estaban a favor. Estos estaban en contra de la opresión que ellos tenían. Pero mantenían el control sobre las masas o el pueblo, mostrando su devoción públicamente. Ellos se hacían más religiosos para ganarse el control del pueblo. Se vestían de una manera increíblemente opulenta. Cada vez que salían a la calle, era así. Conocemos a religiones así en nuestra sociedad de hoy. Se vestían de una manera, pero ¿no? Todos ataviados hasta el piso, caminaban, cada vez que llegaban a una boca calle,
yo lo he mencionado muchas veces, ellos paraban y mientras todo el mundo iba y venía, ellos oraban en voz alta. Abrían las manos así. Esa era la posición judía. Abrían las manos para esperar algo de Dios. Entonces, oh Dios, ayúdame a cruzar esta calle, bendíceme Señor, protégeme. Cruzaban la calle, otra vez cerraban los ojos, levantaban las manos, para que todo el mundo los viera. Ellos ejercían el control, más bien la culpabilidad sobre el pueblo, diciendo, nosotros somos más religiosos, más espirituales que ustedes, más santos que ustedes, síganos a nosotros. Y si no, los mandamos al Hades. Ellos decían ser más judíos porque eran más adherentes a la ley de Moisés. ¿De dónde venía todo esto? Bueno, hay que repasar un poco de historia para entenderlo. Esto no comenzó a ser así. Esto llegó a ser así en el año 586 a.C., después del cautiverio en Babilonia, porque habían perdido sus prácticas religiosas, si no era por algunos profetas que los mantuvieron, pero no podían adorar en el templo, no podían hacer sacrificios, no podían ejercer sus costumbres, hasta que volvieron, reconstruyeron el muro, terminaron el segundo templo y pudieron reanudar todo. Y de ahí se desarrolló la idea que cuanto más nos adherimos a la ley de Moisés, más puros somos. Y empezó un nacionalismo judío para ser más puros, más judíos, más pegados a la ley. Y nacieron los fariseos, que empezaron a controlar. Ahora el problema es que ellos no dejaron las cosas en la ley como estaban, sino que las iban cambiando a medida que les convenía. Ellos pasaron a ser los señores del reposo. Eso fue establecido en Éxodo, ¿saben qué? Es 10 y 11 son los versículos, pero es capítulo 22. ¿Les puse Éxodo 22 ahí a ustedes? No. En mis notas no, es Éxodo 22, capítulo, o 20 creo. Una de dos. 20. No, 20. Les queda como tarea entonces. ¿Los 10 mandamientos? 20. No es parte, sí, es parte de los 10 mandamientos, tiene razón. Tiene que ser 20. Entonces ellos eran los señores del reposo. Pero es un entendimiento erróneo de lo que Dios enseñó y una mala interpretación que llevó a una falsa práctica de la ley. Y veamos cómo sucedió. En sus notas creo que puse la palabra en el hebreo, que el hebreo se lee al revés, entonces la letra a la derecha es la SH, se pronuncia sh. Pero en hebreo no hay vocales. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos el abecedario A, B. Pero la B tiene un sonido de E. B, E. Entonces, B. Bueno, en el hebreo ellos tienen los sonidos de sus consonantes, pero no vocales. Entonces, pronuncian las consonantes con su sonido. Por ejemplo, esta palabra se pronuncia Shabbat. Porque SH se pronuncia Sha, la B se pronuncia Ba y T es. Entonces Shabbat significa literalmente cesar, parar. Cesar, no cesa. No, cesar. Dejar de hacer algo. Y claro, muchas veces lo vemos traducido en la Biblia como sábado, porque esa es la traducción literal al español. Shabbat a sábado. Entonces, número 2, en paréntesis, fue designado como un día de conmemoración y contemplación de todo lo que Dios había hecho y provisto para el ser humano. Literalmente,
dice que Dios empezó a trabajar el domingo, trabajó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. Cesó. El sexto día. Terminó todo. Y acuérdense, el día judío comienza a las 6 de la tarde. Y la tarde y la mañana fueron un día. No como nosotros, que comienza a medianoche. Entonces ellos, hasta el día de hoy, ustedes lo pueden ver yendo a las sinagogas después de las 6 de la tarde los días viernes. Hasta las 6 de la tarde el día sábado. A las 6 de la tarde el sábado, para ellos ya es domingo. Entonces, ese día, el séptimo día, fue designado como el día de cesar de trabajar, para contemplar y celebrar a Dios. Ahora, es ligera la diferencia que ellos le van dando, pero de a poco lo vamos a explicar. Número 3, en paréntesis, también conmemoraba el pacto que Dios había hecho con el pueblo. El pacto que hizo primero con Abraham, ¿cierto? Luego confirmándolo con su hijo Isaac, su nieto Jacob, etcétera, etcétera. Entonces era un día en que la familia se juntaba, festejaba, comían, cantaban, hacían de todo un poco, pero no trabajaban. Las cosas cotidianas que hacían a diario, como sembrar, arar y cosechar, no las hacían. Las mujeres no hilaban, no cosían, no limpiaban la casa. Sin embargo, festejaban. ¿Qué festejaban? Bueno, el pacto que Dios había hecho, pero la creación que nos había dado. Nos dio trabajo, nos dio vida, nos dio todas estas cosas en el mundo para nosotros disfrutarlas. Nosotros las plantamos, sí, pero ¿de dónde vino la semilla? ¿Quién diseñó eso? Todo eso es una bendición de Dios. Y Dios dice, trabaja todo lo que quieras durante la semana, pero hay un día que tienes que cesar de trabajar y acordarte de mí. B minúscula. Estos señores del reposo, los fariseos, dieron luz al legalismo religioso. Ellos lo inventaron. Y lo inventaron de esta manera. Número 1 en paréntesis. Los fariseos cambiaron el significado del sábado a día de descanso. Yo les dije, es ligera la diferencia. Cesar el trabajo y descanso. Si yo pregunto en una congregación hoy, ¿qué significa el Shabbat, el sábado? Todo el mundo va a decir, descanso, el día de descanso. No fue nunca el día de descanso. Dios no lo designó como el día de descanso. Eso no es lo que significa Shabbat. Dice, deja de trabajar así como yo dejé de trabajar. Yo hice 6 días, todo el universo y todo lo que en él hay. Y el séptimo, cesé de trabajar. Y la confusión viene y continúa en nuestro idioma y también en inglés, en que se traduce como reposo. Y no es reposo, es cesar de trabajar. Entonces, los fariseos cambiaron eso, pero al cambiar eso, lleva la pregunta, porque acuérdense, son detallistas estos fariseos. Entonces, ¿qué significa descansar? Ellos ya no les conformaba con lo que decía la ley, ya había que interpretar la ley. Entonces eso es el problema. Ellos tenían 39 verbos de acción que ellos decían eran trabajar y no se podían hacer. Las mujeres no podían hilar, no podían coser, por ejemplo, no podían levantar nada, no podían parar nada. Si había un fuego, no podían extinguir el fuego. Eso es trabajar.
No podían sembrar, ni arar, ni cosechar, ni cocinar, no podían limpiar, no podían hacer nada, no podían prender fuego. Tenían 39 reglas de una palabra que Dios dijo, deja de trabajar ese día. Ellos sacaron 39 cosas que ahora los judíos tenían que hacer y los amontonaron uno con el otro. Es más, una de las cosas es que no puedes viajar. Entonces, ¿qué significa viajar? No puedes ir más allá de 25 pies de tu casa. Eso es viajar. El día de reposo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Saben cómo hacían los fariseos para viajar el día de reposo? Tenían una bolsa enorme de pertenencias de ropa. Entonces llevaban una bolsa grande y cada 25 metros o lo que sea, sacaban una prenda y la botaban ahí y seguían más y ponían otra. Entonces nunca estoy más de 25 metros de mis pertenencias. Eso no es viajar. Eso es ser legalista. Así de ridículo era. Número 3 en paréntesis. Los fariseos llamaban la atención a los discípulos porque ellos eran tan detallistas a la ley y los discípulos no lo eran. Vamos a leer este pasaje en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. ¿Alguien me puede ayudar con esa lectura, por favor? Marcos 2, 23 al 28. Son 5 versículos. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Es así. Dice, el día de reposo no es para el hombre, ni es para que el hombre invente cosas. El día de reposo lo hice yo. Y yo digo cómo es. Es interesante. Jesús era humilde, era tranquilo, se llevaba bien con todo el mundo, pero con los fariseos nunca. Y los puso en su lugar. Esta gente que se quería elevar a sí mismo, diciendo, ¿ustedes qué se creen? ¿Están trabajando el día de reposo? Jesús dice, oye, yo establecí el día de reposo, no tú. Yo soy el Señor del reposo, no ustedes. Entonces los fariseos se creían guardianes de la moralidad del pueblo. Ellos querían dictar qué era bueno, qué era pecado. Ellos eran los guardianes de la moralidad. Recuerden cómo Jesús, vez tras vez, a través de su ministerio, los tenía que poner en su lugar. ¿Se acuerdan? El que está sin pecado tira la primera piedra. Y todos fueron soltando. Entonces, número 1 en paréntesis, dice, los fariseos daban prioridad a las costumbres y a la tradición antes que a la ley. Ellos, la ley era simplemente una base. Ellos inventaban toda una pirámide de cosas encima de una pequeña ley. Los 10 mandamientos terminaron siendo como 1000 mandamientos. Número 2 en paréntesis, convirtieron a la ley en algo difícil y complicado. Era una carga para los judíos. Dios dio sus leyes al hombre para protegerlo y para bendecirlo, no para ser una carga. Leamos Mateo, capítulo 12, versículo 7.
Mas si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Exacto. Él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que te sacrifiques por la ley. Yo quiero misericordia. Si no puedes cumplir la ley, ¿sabes qué? Son todos pecadores. Yo prefiero misericordia, especialmente entre ustedes. Si yo muestro misericordia para con todos, ¿por qué ustedes no van a mostrar misericordia entre sí? ¿Quiénes son ustedes para juzgar si yo he amado al mundo? Ellos se creían superiores moralmente y espiritualmente, y ellos estaban juzgando a los discípulos. Y número 3, interpretaban y añadían a la ley. La ley vino de Dios y no hay nadie mayor que Dios. En Mateo 12, 6 al 8 que acabamos de leer, él estaba, no acabamos de leer, casi, a ver si lo encuentro rápido. ¿Todavía lo tienes ahí? 6 al 8, leímos el 7 nomás. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ustedes no son nadie, yo soy el Señor del día de reposo. Y no tiene nada que ver que ustedes inventen reglas. Entonces ellos habrían sobrecargado a la sociedad. Y queremos ver el llamado de Cristo a todos. Ya vimos el llamado particular a Mateo. Vimos el trasfondo en el cual lo llamó. Vimos las críticas que él tuvo y él y todos los discípulos tuvieron que afrontar y lo hicieron. Ahora queremos saber el llamado que nos hace a todos nosotros, porque también nos está llamando a nosotros. El propósito de Cristo. Hay una confusión acerca de esto. Acuérdense, Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que al mundo por mí sea salvo. Yo no he venido a quebrantar la ley, ni a enforzar la ley. Yo he venido a cumplir la ley, a pagar el precio que ustedes no pueden pagar. Ustedes no pueden pagar la ley, no la pueden cumplir. A eso he venido. Así que hay dos puntos muy importantes que hay que recordar. Jesús no vino para formar una religión nueva. Siempre hago la distinción de que el cristianismo verdadero no es una religión. Cuando la gente me dice a mí que soy religioso, le digo para nada. No lo soy. Trato de nunca serlo. La religión, todas las religiones son inventos de cómo el hombre tiene que complacer a alguna deidad que ellos inventaron. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el cristianismo es como Dios trató de llegar al hombre, no como el hombre tiene que llegar a Dios. No podemos llegar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia entonces dice que Jesús, Dios a través de su Hijo, tuvo que llegar al hombre. B minúscula. Jesús vino en cambio para restaurar una relación quebrantada, fracturada, rota. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, rota la relación. En otros varios pasajes dice que Cristo vino para el ministerio de la reconciliación y nos ha dado ese ministerio a nosotros. Cómo llevar a pecadores a tener una relación con un Dios santo. A eso vino Jesús. Uno en paréntesis, hacer de lo primordial la prioridad. Hacer de lo primordial
la prioridad. Lo tengo que decir de vuelta, porque eso a veces no agarra. Hacer de lo primordial la prioridad. ¿Cuál es la prioridad que tenemos y qué es lo primordial que Dios quiere? Porque lo primordial lo dicta Dios. La prioridad lo determinamos nosotros. Y la prioridad en nuestra vida puede ser muy distinta a lo que Dios dice. Les voy a mostrar cómo. Mateo 6:33 es uno que todos sabemos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, yo veo una multitud de gente que dice, no, mi prioridad es ir a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios me puede dar la vida eterna, pero yo tengo que pagar mi renta. Dios me puede salvar del infierno, pero Él no puede pagar por mi carro. ¿En qué mundo vivimos? ¿Vieron? Lo primordial no es siempre la prioridad. El desafío más grande que tenemos los cristianos es poner como prioridad lo que Dios dice es primordial. Él. Es el primer mandamiento. Y lo recalca. Leamos esto que, claro, son inolvidables. En Mateo 22, del 35 al 40. Todos lo saben también. Pero si alguien lo tiene, me gustaría que él lo lea. 22, 35 al 40. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. ¿Qué es lo primordial de Dios? Amarlo a Él. Ahora, honestamente, somos seres humanos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, quizá no, pero han sido invitados a una fiesta de cumpleaños de una persona de mucho dinero? Entonces quizá un amigo, un pariente, no sé. ¿Y qué le puedo regalar? Si ya lo tiene todo, tiene mucho más que yo, ¿qué le puedo regalar? ¿Sí? ¿Entienden entonces? Entonces ahora pónganse en esta mentalidad. Le tienen que comprar algo a Dios, ¿qué le van a regalar? Cuando era chiquito cantábamos un corito. Suyo el ganado de los campos mil, el oro y el marfil. Después empieza a decir sura las riquezas y todo lo demás. Todo es de Dios. ¿Qué le podemos regalar? La prioridad. Nosotros. Lo único Dios no tiene es nuestro corazón. Y Dios no lo exige. Nos ha dado libre albedrío. ¿Y cómo se lo podemos dar? Adoptando el corazón de Él. Poniendo como prioridad las prioridades de Él. Él dice, lo primero es amarme a mí. Lo segundo es hacer lo que yo no estoy haciendo porque yo no estoy acá. Amar al mundo como yo los amaría si yo estuviera acá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él da por hecho que nos amamos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como yo te amé a ti. ¿Qué le vas a regalar a Dios? El amor de Dios hacia otros.
comparte el evangelio. Ahora, número 2 en paréntesis, la obediencia a la ley pasa a ser un acto de amor. Quiero leer, bueno, me voy a tener que pasarlo ahora por tiempo, pero hay varios pasajes que hablan de eso. ¿Saben qué? Salmo 37, 3 y 4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Si el deseo de tu corazón es una casa de 5 dormitorios y un garaje para 4 carros y 3 Rolls Royce, un Ferrari, entonces tú no amas a Dios, te amas a ti mismo. Pero cuando tú te deleitas en Jehová, los deseos de tu corazón cambian. Y lo primordial pasa a ser tu prioridad. Entonces ya la ley no es nada. Cuando él le dijo a la mujer que vino ante él, que la trajeron, ¿se acuerdan? Que había sido sorprendida en adulterio, y esa historia de las piedras. Entonces él dice: vete y no peques más. ¿Qué te voy a decir? Tus pecados te son perdonados. O sea, para eso vine, para darte la buena noticia. Vete y no peques más. Y es el mismo mensaje que nos dice ahora a nosotros. Ya cumplir con eso ya no es pesado, ya no es una carga. Es un acto de amor y devoción al que lo pagó todo por mí. Ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que leer lo hago porque quiero. ¿Cuántas veces a través de los años yo no he querido sopapear a algunos creyentes y decirles: ¿por qué no lees? ¿Por qué no vienes a la Biblia? ¿Por qué? ¿Saben qué? Dios no lo ha hecho conmigo, así que me refrené de hacerlo con otros. Y aprendí que Él me dio la libertad a mí de obedecerlo o no. Y así nos dio a todos. Nadie puede obligar a nadie. Nadie puede convencer a nadie. Esa es la función del Espíritu Santo. Y si no lo haces por amor, es una religión. Si lo haces y te pesa, no lo estás haciendo por amor. Número 2, el llamado de Cristo. Mateo capítulo 11, y a ese me estaba dirigiendo. Capítulo 11, versículos 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A minúscula, no hay manera de llegar a Dios sino por Jesús. No hay manera. Él dice ahí, nadie viene al Padre. Solamente si yo me revelo a ellos. Y yo estoy haciendo ese llamado a ti ahora. Sabemos por Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos también, como dice ese versículo 28, dice: venid a la iglesia porque a través de la iglesia, ¿así dice? No digan así porque... No.
Venid a mi casa, venid ¿a qué dice? A mí. ¿Ven? Es una relación la que Él quiere. Vengan a mí. Los componentes de una invitación. Todo el mundo sabe esto no es un misterio bíblico. Primero nos fijamos en paréntesis, ¿de quién viene? Bueno, Él dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Él no viene como... ¿A qué se estaba refiriendo? A la historia que estábamos contando de estos fariseos. No eran humildes, eran increíblemente orgullosos y no eran mansos. Imponían su religión, exigían algo que ellos no tenían. Ellos eran pecadores, no lo reconocían, pero lo querían de otros a la fuerza. Esta es la ley y estos son los 48 artículos bajo cada ley. Inventaban, añadían, exploraban las cosas. Sin embargo, ¿de quién viene la invitación? Del manso, del humilde. ¿Ve a quién está dirigida? A todos los que están trabajados y cargados. ¿Hay alguien acá que no está trabajado y cargado? Por favor, indíquenme cómo se hace, porque ¿saben qué? Yo tengo que ir a diario a Jesús y decirles, yo no puedo. Yo todos los días oramos por nuestros hijos, no puedo llevar esa carga, por eso se la encomiendo a Él. Y tengo una lista de gente que yo digo, Señor, yo no lo puedo curar, yo no les puedo pagar la renta, es mucho peso para mí. ¿Sabes qué, Padre? Son tuyos, te los encomiendo. Yo no puedo remediar mi salud, yo no puedo poner dinero en mi banco, yo no puedo respirar, yo no puedo... Late, por favor. Yo no puedo controlar nada de eso y me pone mal porque yo quiero controlar. Yo quiero hacer lo que quiero. Quiero vivir donde quiero, tener las posesiones que quiero. ¿Quién no? Pero la vida no es así. De alguna manera, tú como yo, estás trabajado y cargado. Haz la prueba un día. Cuando estás en tu casa, en el dintel de una puerta, pon las manos así y empuja todo lo que puedas, haz fuerza por 30 segundos y después deja. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno viene a Cristo y está trabajado y cargado y se da cuenta de que Cristo lo puede todo, es increíble, como que estás caminando sobre las nubes. Pero ¿sabes qué? Queremos controlar nuestra situación, las circunstancias que nos rodean, nuestra salud. Queremos controlar nuestro empleo. Nada de eso podemos controlar. En Lucas 5, versículos 31 y 32 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Por eso llamó a Mateo. Por eso nos está llamando a nosotros. Porque somos pecadores, estamos trabajados y cargados. Y Él quiere llevar nuestro yugo, nuestra carga será ligera. Padre, gracias por esta oportunidad.